El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre la economía boliviana, pero no desde una perspectiva únicamente macroeconómica, ¿no? Sino la perspectiva sobre la cual vamos a estar conversando es desde el punto de vista de los consumidores. Para ello tenemos como invitado especial al magíster José Luis Contreras. Antes que nada, José Luis, un gusto en saludarlo y sobre todo agradecerle su tiempo por brindarnos su perspectiva. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos mencionarles básicamente lo que es el perfil de nuestro entrevistado, quien es economista del London School of Economics en la Universidad de Londres, quien fue graduado con honores, tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad Adolfo Ibáñez y de igual manera tiene varios cursos de especialización en economía, finanzas, en lo que destaca, por ejemplo, su último curso en criptomonedas del MIT. Ha trabajado en diversas empresas a nivel multinacional en Londres, Buenos Aires, Quito, la ciudad de La Paz. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, tanto en Bolivia como en Honduras, y ha sido catedrático de la Escuela de Negocios de Posgrado de la Universidad Católica Boliviana, entre otras actividades. Queremos comenzar nuestra entrevista básicamente señalando de que usualmente cuando realizamos un análisis de la actividad económica, siempre lo hacemos desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? Desde el conjunto de la economía como tal. Hoy vamos a tener, esta no es la excepción, vamos a hablar de lo que es la economía a nivel macro, vamos a hablar, hacer énfasis en lo que habíamos mencionado, la perspectiva del consumidor desde lo que es la microeconomía y también de lo que es cómo es, si existen mecanismos, por ejemplo, para poder medir el comportamiento, el sentimiento o la confianza del consumidor. Queremos comenzar nuestra entrevista desde una perspectiva macro, sobre todo comentando con nuestro entrevistado cómo ve el análisis económico actual, valga la redundancia, de la economía boliviana. Por otra parte, cuáles serían las perspectivas de la economía boliviana, lo que es el 2024, un año preelectoral, y el año 2025. Excelente. Bueno, muchas gracias. Otra vez un gusto y entramos en tema. Mira, en una palabra, como yo veo el análisis de la economía boliviana, en una palabra me aburre. Y digo esto porque si bien lo que se ve y lo que se dice es uniforme, es real, al final del día, en mi opinión, los analistas todos miran de palco las mismas cifras y las analizan con un mismo lente, lo cual hace el análisis es mecanístico, cartesiano, lineal. Y por lo tanto, como decía antes, se tocan los mismos temas casi día a día. Dólares, RIN, gas, gasto público, etcétera, etcétera. Mi crítica no va al tema qué es lo que identifican, ya que son datos reales y que surgen de data relevantes, sino al lente macro que utilizan. Están viendo un escenario en dos dimensiones, por eso digo que que su análisis es cartesiano. Mi perspectiva es tomar este análisis, que desde ya es válido, pero con esa gran limitación que acabo de indicar,
y añadir una variable no lineal, que es el comportamiento de los consumidores, y entender cómo reaccionan, cómo se posicionan a las distintas circunstancias. Entonces trato de entender cómo se mueve el público eh, y a qué obedece ese comportamiento. Como indicaba en un artículo que hace unas semanas tan gentilmente publicó El Deber, en- entiendo por qué casi todos mis colegas analizan el tema con el mismo lente, como decía antes, que yo tipifico como un lente cartesiano, y básicamente es porque todos, y esto es perfectamente entendible y humano, todos buscamos la validación y queremos ser parte del grupo, y nos ahuyenta lo disruptivo, ¿sí? Entonces, de hecho, hay un caso enorme que vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, en el 2005, la mayoría de los economistas creían que todo estaba bien en Estados Unidos y en la economía occidental, y que solo podían venir mejores días. La crisis 3 años más tarde, aproximadamente del 8 de 9, demostró todo lo contrario. Había grandes grietas en la economía, y después de 20 billones de pérdidas, los billones de 12 ceros, eh, muchos economistas reconocieron que evidentemente se dejaron llevar por la tendencia analítica de la época y no querían ser disruptivos. Esta es una gran lección con un costo, como decía anteriormente, enorme, por no poder ver el tema como yo lo interpreto en tres dimensiones. Pero bueno, en fin, cada cual al final del día usa el lente que puede y quiere, y cada cual sabrá por qué lo hace, ¿no? Entonces, en ese contexto de óptica, de lente, de outlook, yo para el Economía 2024-2025 identifico tres aristas que hay que saber dimensionarlos para empezar a tener una perspectiva válida de un posible futuro que nos espera. Las tres aristas, en mi opinión, son la situación política, la económica y el hecho de que deberíamos tener elecciones presidenciales hacia finales del próximo año. Respecto a la situación política, por lo que se vio en otros países, considero improbable que haya un cambio a estas alturas en la política económica. No obstante, lo que se lee de indicadores. Y recordemos que el modelo actual ya tiene más o menos 15 años de vigencia, y por lo tanto lo veo muy improbable que se haga ajustes a ese modelo. Por el contrario, creo que al igual que Sergio Massa en Argentina, por ejemplo, no obstante que el modelo estaba totalmente agotado, apostó y redobló el modelo en la idea que todavía podía darle algún oxígeno a la economía y ganar las elecciones del 2023 que tuvo Argentina. Entonces, con esa experiencia, si vale, creo que damos de hecho que va a haber una rigidez en un entorno económico. La situación económica, que es la segunda arista, como decía, responde a un modelo agotado o casi agotado, dado que se acabó su financiamiento y la renta del gas, la deuda, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, salvo mejores precios por nuestras principales exportaciones que podrían oxigenar la economía en algo, ve una gran posibilidad de precios ascendentes por la presión cambiaria y la consiguiente incertidumbre que eso va a traer, lo que va a provocar una caída en la actividad económica real, aunque nominalmente todo el mundo registre mejores ventas.
Finalmente, las elecciones del 2025 tendrán un efecto tal cual las del 19, que es un freno autoimpuesto de cautela para ver qué pasa. Todo el mundo va a estar pendiente a lo que puede ocurrir en las elecciones del año 2025, así que difícilmente veo ahí un gran cambio en el entorno tal cual lo vemos ahora. En resumen, como decía, no veo grandes cambios a nivel gubernamental, inclusive veo que van a redoblar muy probablemente la apuesta en el modelo, precios ascendientes que van a traer una contracción, una retracción económica y una elección que de por sí trae su dosis de incertidumbre y ve una perspectiva, por lo tanto, como complicada, donde los problemas o las soluciones, mejor dicho, a los problemas se patean al 2026 y veo más restricciones, probablemente en importaciones, dado la escasez de dólares y moneda extranjera, más controles probablemente de precios. De hecho, en el tema de cambio ya nos han anunciado que la policía se va a dedicar a ver de dónde salen los dólares y por qué se venden a un precio superior a los 6,96, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto en un entorno de un sector privado disminuido que, en mi opinión, ya dio la primera evidencia de la timidez que tiene con el acuerdo que firmaron o llegaron con el gobierno hace 10, 15 días. Perfecto. Parece la anatomía de una crisis, como lo mencionó Milton Friedman. Sí, Eh, Queremos preguntarle, usted nos ha mencionado que el análisis macroeconómico tradicional, bueno, utilizando sus palabras, es un tanto aburrido, cartesiano, lineal, analizar las mismas variables de siempre. Y en tal sentido, propone un análisis diferente de lo que es el comportamiento y las expectativas de los consumidores. Aquí queremos profundizar en esta pregunta: ¿por qué sería importante realizar un análisis de la economía desde la perspectiva del consumidor? Porque en mi opinión es en el comportamiento del consumidor donde realmente se puede ver la efectividad de las políticas económicas, si fuera el caso. Se puede identificar causa y efecto, si fuera el caso, o alternativamente las disonancias que hay entre lo que pretende, quiere, dice el Estado, el ente gubernamental y la realidad económica que toca el día a día a todos respecto a su sueldo, su empleo, sus precios, sus ahorros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es a ese nivel micro donde se comprueban las decisiones efectivas, si fuera el caso, y ojalá lo fueran, del Estado, o alternativamente las disonancias que hay y por lo tanto la brecha que se abre entre un comportamiento y un entorno legal regulatorio o de economía. Por ejemplo, para captar los dólares, el PSB está emitiendo bonos a ciertos plazos y tasas, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese es un excelente ejemplo, en mi opinión, que si el público responde bien y efectivamente se llega a los 100 millones de dólares, nos va a dar un golpe de confianza significativo, si fuera el caso. Por el contrario, si no se llega a ese número o esa expectativa que tiene el Estado de captar del mercado interno 100 millones de dólares, como ha dicho, evidentemente va a mostrar todavía más, perdón, la grieta va a ser todavía más evidente, ¿sí? Otro ejemplo es el tema, por ejemplo, más específico, es el tema de la ley del oro. La ley del oro ya tiene casi un año. Es una ley que
no solamente pretendía monetizar el oro en reservas internacionales, etcétera, etcétera, pero por lo que se ve a la fecha ha tenido un éxito, perdón, no ha tenido éxito, más bien ha sido una buena intención, digamos, pero sin los efectos que se buscaban, y más aún por un tema se confunde más el tema por el hecho de que el Banco Central no entrega cifras y hay un sentido de secreto respecto a qué es lo que realmente está pasando con las divisas, con el oro, con la RIN, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo analizar cómo reacciona el consumidor final, porque ahí es donde está la prueba. Ese es el entorno en el cual uno puede ver si realmente es efectivo o no es efectivo. Y entonces, el análisis del comportamiento es el barómetro, es el termómetro para ver qué puede estar ocurriendo en el futuro en función de cómo el consumidor responde a los incentivos o a los retos que tiene el entorno económico, que ya lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la remarcación de precios, ¿cierto? Hemos visto en la prensa que hay remarcaciones del 15%, que más o menos es la brecha cambiaria en varios aspectos, pero a medida que esto avance, hay un proceso interesantísimo analizando al consumidor, donde yo remarco precios no al 15%, porque el 15% es la prima, por decirlo de alguna forma, que tengo que pagar hoy por conseguir moneda extranjera para hacer mis importaciones, pero para el momento que me lleguen las importaciones, las venda y las cobre y tenga que reemplazar ese stock, probablemente yo creo, si fuera este mi negocio, que el dólar puede estar en 9.50, 9.80, etcétera, etcétera. Entonces, hoy remarco ya mis expectativa en el ejemplo de nueve y tanto, ¿cierto? Entonces hay que fijarse en cómo está trabajando el agente económico a ese nivel micro, de remarcar precios, de ver cómo se mueve la lógica de sus precios respecto a un entorno de in- incertidumbre. Y finalmente, en este punto, esas brechas entre lo que hace, dice o quiere que se haga o espera que el Estado espera que haga el agente económico y la realidad económica, nos brinda oportunidades, nos brinda oportunidades a los agentes económicos de identificar brechas, identificar márgenes y obviamente reposicionarse respecto a eso en función del negocio que cada uno tenga y que cada uno identifique. Realmente estos ejemplos que nos ponen nos hacen reflexionar. Por ejemplo, el Banco Central emitiendo bonos en moneda extranjera es una política arriesgada de doble filo, como usted bien lo señala, porque puede señalizar en un sentido favorable, la confianza del público, o todo lo contrario, en caso de no tener los resultados esperados, puede generar aún más desconfianza. Así es. Muy Ujú. bien. Aquí, una de las preguntas fundamentales, dada esta importancia de la perspectiva del consumidor en el análisis económico, tal vez nos preguntamos, ¿qué es lo que mueve las decisiones de los consumidores? O en otras palabras, ¿cómo los consumidores toman sus decisiones? Es una Bueno, pregunta amplia. sí, de hecho, bueno, básicamente en el entorno actual hay una curva de aprendizaje enorme y rápida que los agentes económicos lo tienen que hacer, dado que la última experiencia de inflación, etcétera, etcétera,
ocurrió hace aproximadamente 40 años, donde, bueno, so- eh, una buena parte de los agentes económicos nunca han vivido ese entorno y por lo tanto no desconocen cómo uno se mueve o cómo uno se movía en ese entorno. Entonces hay un proceso de aprendizaje que tiene que ver con inflación, que tiene que ver con crisis, que tiene que ver con escasez, que tiene que ver con esa expectativa, y poco a poco se va a ir mejorando ese aprendizaje y los agentes económicos van a reaccionar a ellos. Entonces, en un entorno tal cual en el que estamos, los drivers tienen que ver con factores económicos y factores psicológicos, porque al final todos respondemos a una psiquis, a una forma de ver las cosas. En el tema de drivers económicos, por ejemplo, el principal es proteger el poder adquisitivo de el ingreso que uno tiene. Uno lo va notando mes a mes que los precios suben, si fuera el caso, y obviamente el agente económico empieza a ver sus ingresos y empieza a ver cómo puede equiparar el deterioro que tiene su sueldo nominal respecto a la nueva tabla de precios. Entonces, ahí hay un replanteamiento respecto a qué hago, qué otra cosa puedo hacer, y en un entorno económico como el nuestro, donde más o menos 70-80% del empleo es informal, eso le da muchísima liquidez, digamos, al tema de cambio y que el agente económico se mueva rápidamente. Por dar un ejemplo, si antes importaba de Argentina comestibles, bueno, se acabó la subvención en Argentina, se reposiciona para más bien exportar lo que pueda de Bolivia a Argentina, ahora dado que se dio vuelta el tipo de cambio, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de ingresos, todo el mundo va a buscar de tratar de neutralizar la pérdida del poder adquisitivo que tiene que ver con precios, y en el tema de precios va a haber un movimiento obvio de reemplazo de consumo a consumo más económico, llamémosle más eficiente. La abstención o postergación de algún tipo de consumo que puede ser que golpee más al sector terciario, que al final del día no e- es esencial, que tiene que ver también, si decía antes ingresos y decía precios, tocó ahora el tema del empleo. ¿Qué tipo de empleo me puede garantizar o por lo menos dar una pauta de que puedo mantener el poder adquisitivo de mi trabajo? Y bueno, ya se vio otra vez, el ejemplo es Argentina, y ya se vio que de aproximadamente 25% de trabajo informal el 2019, aproximadamente hoy por hoy está en exceso del 40%. Gente que toma la decisión: no me alcanza tener un trabajo fijo, tengo que tener un trabajo independiente y me voy y busco la vida. Y obviamente otro aspecto económico que tiene que ver con ingresos, con precios, etcétera, es el tema de inflación, cómo nos movemos, de dónde viene y si me juega a favor y en contra, ¿sí? El tema psicológico que tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Hay una tendencia en todo el mundo de ser cauto, de ser totalmente, no ser necesariamente proactivo, sino ser cauto y ver qué ocurre, etcétera, etcétera. Entonces, un tema puede ser de las expectativas. En la pregunta anterior indicaba que probablemente haya más controles, ya sea de cambio, de precios, de importaciones, de esto y el otro. Bueno, una parte de esas expectativas es, bueno, ¿qué pasa si
me tiro el lance y rompo y trabajo al margen de esa reglamentación, de ese entorno. Ya lo decía antes, el 80% del país aproximadamente trabaja en un entorno informal, entonces esa migración hacia más informalidad sin duda debería ser más fácil, salvo que haya una represión enorme respecto a los controles que quiere el Estado, que en un entorno eleccionario probablemente tenga, no necesariamente sea el caso. Y tiene que ver, y finalmente, con el tema de riesgo, ¿sí? Que es lo que yo decía antes. ¿Cuánto me tiro el lance? ¿Cuánto me arriesgo? Por ejemplo, a tomar créditos en un entorno de tasas de interés negativas respecto a la inflación. Y si yo estoy ganando, si fuera el caso, en dólares, no en dólares, pero sí en bolivianos ajustables, porque mi producto lo importo y lo vendo al tipo de cambio real y no al tipo de cambio oficial, etcétera, etcétera. Bien puede ser que una política del consumidor, aquellos que pueden, es tomar créditos en pesos, perdón, en bolivianos, para definitivamente sacarle un margen al diferencial entre devaluación y tasa de interés. Entonces son todos estos elementos que están en la olla, digamos, donde vamos a ir aprendiendo qué sacamos, cuándo sacamos y si realmente vale la pena, como decía antes, por ejemplo, de cambiar trabajo, de dedicarse a otro rubro más líquido, más rentable, tomar créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el aprendizaje que esos son los drivers que nos van a mover que ya nos están viendo, pero definitivamente se va a acentuar en función de la perspectiva macro que yo tengo, que es, como decía antes, de alta incertidumbre, precios ascendentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya que usted menciona el tema de factores de cómo los consumidores toman decisiones, como el aprendizaje, como las expectativas, factores psicológicos, me hace recuerdo a Daniel Kahneman, Premio Nobel en Economía 2002, quien menciona que las experiencias, las preferencias y sobre todo los sesgos hacen que las personas tomen ciertas decisiones, ¿no? Que Daniel Kahneman menciona que los sesgos pueden ser positivos a favor de algo o inclusive también negativos. Definitivamente, así es, Sí. sí, sí. Bien, continuando con esta, esta analogía de lo que es, bueno, y esta perspectiva de lo que es la perspectiva del consumidor. ¿Existe algún punto de interacción, por ejemplo, entre lo que debería ser la política económica del gobierno y lo que es el comportamiento del consumidor? ¿Cuál es ese, si existe, cuál sería ese punto de intersección o esa intersección? La, la intersección es realidad, la realidad fáctica. Como explicaba anteriormente, la posición del gobierno del Estado es enunciativa, es reglamentaria, es mirando hacia el futuro, esperando que los agentes económicos respondan a ese cuerpo de normas, de leyes, lo que fuera. Respecto a el consumidor, recibe esta señal, buena o mala, no importa, y reacciona a él. Entonces, uno es la causa, la reglamentación, el Estado, el accionar del BSB, etcétera, etcétera, y el otro es la realidad económica de cómo realmente baja esa reglamentación a la cancha, digamos, y se plasma en comportamiento económico. Entonces, eh, el consumidor
o puede hacer caso, puede acatar o puede seguir el cuerpo de normas, etcétera, etcétera, tal cual espera el Estado, o puede decir gracias, pero me voy por otro lado, no me interesa, tal cual comentábamos la ley del oro, ¿cierto? Una ley hecha específicamente con la participación, eh, entendemos, del sector cooperativista, etcétera, etcétera, hecho una ley a medida de ellos, pero bueno, al final no resultó, o entendemos que no se resultó si solo nos dieran la información que todo el mundo está buscando. Y una buena parte de lo que yo entiendo, de lo que yo he leído y lo que estoy investigando en la ley del oro, por ejemplo, la ley del oro no tiene el éxito, por no decir el fracaso, no tiene el éxito porque definitivamente por el tipo de cambio, porque el entregar oro para que me paguen a 696 cuando puedo venderlo en la calle a precio casi internacional, y pacto mi precio, el tipo de cambio libre hoy 8.15, 8.20, 8.30, el que fuera, definitivamente anula totalmente la buena, y digamos que fue buena intención que tuvo el Estado cuando promulgó esta ley. Entonces, eh, esa intersección entre lo que hace el Estado y cómo reacciona el consumidor es clave para el análisis micro de lo que explicaba antes, de las brechas que hay, las oportunidades que hay y los problemas que esto causa, fruto de la brecha incremental, si fuera el caso, entre lo que espera el Estado y la forma en la que se comporta el consumidor. Entonces, ahí Muchísimas es donde... gracias, muchísimas gracias, Magíster José Luis. Mire, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. Realmente el tiempo nos quedó demasiado corto. Eh, Tenemos como 2 minutos. Queríamos hacerle una última pregunta. No queremos despedirnos sin antes hacerle esta pregunta. ¿En Bolivia existe alguna medición del comportamiento del consumidor? Si no existe, ¿cómo se podría realizar? O tal vez qué formas existen para poder medir el sentimiento, el comportamiento del consumidor. Bueno, de hecho, el tema de encuestas, que es la típica, digamos, la herramienta típica, está bastante desprestigiada, especialmente con todo lo que ha ocurrido en el tema político. Entonces, si no pueden encontrar una tendencia clara y real entre si se vota al candidato A, B, C, D o el que fuera, difícilmente van a poder, ese método de ese approach hacia el consumidor, de cuáles son sus preferencias, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas y cómo trabaja o cómo pretende comportarse como ente económico, si no funciona para un entorno casi casi blanco-negro, difícilmente va a poder funcionar en un entorno mucho más complejo, como yo decía inicialmente, tridimensional. Entonces, lo que hay que hacer, hay que observar al consumidor en el sector que uno trabaja y empezar a sacar los lineamientos de su comportamiento, tratar de entenderlos y ver cómo mejor se pueden modificar, si se pueden modificar. En un entorno de crisis, como decíamos antes, si eso fuera el caso, definitivamente es muchísimo más difícil por esa curva de aprendizaje en el cual todavía estamos todos inmersos hasta que más o menos ya le demos la vuelta a vivir en un entorno con la incertidumbre que comentaba. Magíster José Luis, fue un enorme honor haber conversado con usted y desde luego lo invitamos a que podamos conversar de otro tema de economía en un futuro cercano en el programa de Economía y Negocios. Con el mayor gusto, y gracias por poder compartir contigo y con tu público.
Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal en nuestra sesión del día de hoy, conversando con José Luis Contreras en un análisis de lo que es la economía boliviana desde la perspectiva del consumidor. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de economía y negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que es la economía boliviana desde la perspectiva de los consumidores. Para analizar la economía hay que ir más allá del análisis tradicional que escuchamos en la televisión, que escuchamos a los analistas económicos. Como decía nuestro entrevistado, un análisis que muchas veces aburre porque es cartesiano lineal, son los mismos temas, es reservas internacionales, es gasto público y por lo tanto hay que realizar un análisis económico no lineal. Esto significa un análisis disruptivo desde lo que es el comportamiento de los consumidores. Si vemos las perspectivas para Bolivia en el 2024-2025, estamos ante tres dimensiones. Una dimensión de situación política, en la cual nos preguntamos si la población tiene la expectativa de que el actual sistema del gobierno actual ha colapsado o no. Esa es una pregunta relevante. Una perspectiva económica donde sin duda alguna los resultados de la economía actual es porque el modelo económico básicamente ya se ha deteriorado, los ingresos provenientes de los recursos naturales han venido a la baja, lo cual ha tenido implicaciones económicas. Y desde el punto de vista electoral, esto significa que va a haber un freno en la parte económica porque la gente va a querer, hablamos de los consumidores, los inversores, van a parar un poco a ver qué es lo que pasa con el país y sobre todo cuáles serían las expectativas futuras. Posiblemente desde el punto de vista económico tengamos shocks negativos que sean más desaceleradores de los que en los años anteriores, ¿no? Podemos apreciar también de que posiblemente para el 2024-2025 no existan grandes cambios más allá de una continua desaceleración económica y los problemas se van a patear para el 2026. De igual manera, esperamos en estos dos próximos años mayores problemas con las importaciones y mayor incremento en los controles gubernamentales. Sin duda alguna va a ser un entorno donde vamos a tener un sector privado más disminuido y fundamentalmente también podemos interpretar que una oportunidad es que desde la perspectiva del consumidor se pueda apreciar la efectividad, como habíamos mencionado, o inefectividad de las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos consumidores que confían en las políticas económicas, van a ser efectivas y inefectivas en caso contrario. Una de las grandes preguntas que se realizó durante la entrevista es cómo toman las decisiones los individuos, cómo toman decisiones los consumidores. Y aquí tenemos factores de experiencia propia, sesgos, preferencia, aprendizaje, tenemos también expectativas, factores psicológicos y básicamente los consumidores siempre tratan de mejorar, tomar las decisiones que mejoren o preserven su bienestar de la mejor forma posible. Las percepciones de riesgo son muy importantes porque en función del riesgo que perciben los consumidores toman crédito, invierten, consumen y ahorran. Fundamentalmente, para concluir nuestra entrevista, se llegó a la conclusión de que la intersección entre la política económica y el comportamiento del consumidor es la realidad fáctica. Que nuestros gobernantes de turno puedan
comprender esa realidad que perciben los consumidores, que perciben los agentes económicos y de manera pragmática tomar las decisiones que muchas veces pueden ir incluso por encima de la ideología o de la propia ideología en el gobierno de turno. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.